más donde podemos venir a escuchar tu palabra, a exaltarte, Señor, y que en este momento seas tú usándome, que sean tus palabras a través de mí, Señor, tocando los corazones de las personas que están aquí, tu palabra revelándose en el corazón de ellos, Señor, que cada día podamos crecer en ti para seguir caminando de acuerdo a tu voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta para nosotros. A ti oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada el pastor Juan Manuel estaba hablando de lo que era la templanza, ¿se recuerdan? Y hacía ejemplificación de cómo era la templanza y cómo tenemos que vivir bajo templanza en nuestra vida. Y saben que la templanza es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces vamos a leerlo, vamos a buscar Gálatas 5:22 y vamos a ver cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Dice así Gálatas 5:22 y 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. ¿Se dan cuenta que en el versículo 22, cuando habla del Espíritu, está en mayúscula? Es porque no es nuestro Espíritu, es el Espíritu Santo. Entonces eso es el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, ¿cuándo empezamos a manifestar estas 9 características del fruto? ¿Quiénes las pueden manifestar? Únicamente aquellos que han recibido al Espíritu Santo en su vida. Es decir, aquellos que han abierto su corazón y han aceptado a Jesús como su Salvador. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, es en ese momento que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Entonces, somos nosotros los cristianos los que debemos manifestar el Espíritu de Dios y el fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros. Eso es importante de saber, que a veces nosotros decimos: oye, pero esta persona, ¿por qué es tan arrogante, tan pedante, tan difícil? Claro, es difícil que esa persona pueda manifestar este fruto si aún no ha conocido al Señor. Si a veces a nosotros como cristianos nos cuesta, y es difícil, y tenemos al Espíritu Santo de Dios, como dice su palabra, para guiarnos, para cuidarnos, para direccionarnos, para consolarnos, para que sea nuestra guía en el día a día. Y nos cuesta manifestar algunos frutos, no vamos a decir que todos, pues. Yo sé que todos va a ser difícil cumplirlos, pero estamos trabajando en que el Espíritu de Dios sea aquel que nos direccione y empecemos a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Por eso es importante saber eso. Y saber que el fruto del Espíritu Santo son perfecciones que el Espíritu Santo de Dios usa a través de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, moldear nuestro carácter es para glorificar a Dios. Es para que podamos ser testimonios a otros de lo que Dios está haciendo en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Es para que otros puedan ver por qué Él es diferente. ¿A usted no les ha pasado eso? Que nosotros nos podemos identificar. Yo una vez estaba con mi esposa viajando a Mérida a hacer un trabajo y en el grupo que teníamos había una muchacha que era diferente. Mira, todos estaban estresados, estábamos trabajando con una academia de ballet en ese momento, llevando las redes sociales y eso ahí. Y todos estresados porque era una competencia de 300 bailarines, algo así. Y estaban todos estresados y todos como que agitados porque era el evento, pues. Y ella, muy pausada, muy tranquila, muy diligente. Y sí, claro, ven para acá. Y le llegaban todo el mundo con papeles, con todo. Ok, sí, espérate, ella te atiendo, ¿no? Y yo le digo: amor, ella es diferente, ¿verdad? Si tú me dijeras a mí, yo creo que esta muchacha es cristiana. ¿Pero por qué? Por su forma de actuar. Sus características en su conducta era diferente a la de los demás que estaban peleando. Vente para acá y tírese ahí. ¡Ah! Y era muy diferente a cómo ella sobrellevaba los problemas que presentaban. Eso era el fruto del Espíritu Santo manifestándose en ella, que ella permitía que se manifestara en las situaciones que estaba viviendo. Y por eso era diferente. Y así fue. Después de eso hubo la oportunidad de sentarnos un día a almorzar juntos en el mismo lugar y conversando. Ella dice: ¿ustedes son de Margarita? ¡Ay, qué bueno! ¿Y vinieron hasta acá para hacer el trabajo? Sí. Y entonces dice ella, le digo, entonces, ¿y ustedes solamente trabajan? No, también somos pastores de una iglesia. ¿En serio? Yo también soy cristiana. Y Yorina me mira y yo le dije: ¿viste? Somos características. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que la palabra dice que somos sellados por el Espíritu de Dios? Y ese sello es una característica como ocurre. ¿Por qué dice como un sello ejemplificando? Porque en la época de antes,
cuando querían identificar a los animales a quién le pertenecía, era un sello que le ponían. Y así todavía se hace actualmente. Tú vas a Barinas, a esos lugares donde hay grandes fincas, y a veces se unen entre todas. Tú sabes a quién le pertenecen porque tienen un sello estampado. Aquí el Señor sabe quiénes son sus hijos porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Y ese sello del Espíritu Santo es aquel que nos va a ir guiando y manifestando y haciéndonos ver diferente ante los demás. Mire, para ejemplificar, vamos a ver un árbol. Imaginemos un árbol. Ese árbol somos nosotros. Y el jardinero que se encarga de cuidar ese árbol es el Espíritu de Dios. Mira, Él lo va a cuidar, lo va a plantar, va a echarle el agua, va a estar pendiente de sembrarlo correctamente para que le caiga la luz adecuada y todo. ¿Para qué? Para que el fruto que pueda dar sea correcto. Un árbol de manzana, ¿qué va a dar? Manzanas. Uno de pera da pera. Uno de limón da limón. Naranja da naranja. Pero es muy difícil que tú puedas ver que un mismo árbol de manzana, tú agarras y se va a quitar la manzana, aquí voy a agarrar una pera, aquí voy a agarrar un limón. No, va a dar un solo fruto. ¿Que son muchos? Sí. Pero sigue siendo manzana, sigue siendo pera. Son muchas características de nuestra conducta, pero sigue siendo un solo fruto, que es el fruto del Espíritu Santo entre nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Y así va a ser. Pero para que ese fruto pueda manifestarse, se requiere de una entrega total de mi voluntad a la voluntad de Dios. Si no, el fruto del Espíritu Santo no va a poder manifestarse en nosotros. Tengo que morir yo para que Cristo crezca en mí y el fruto del Espíritu Santo se pueda manifestar. Porque no eres tú en tu inteligencia, en tu manera de pensar. Es el Señor obrando a través de ti y manifestándose hacia otras personas. Eso es lo importante del fruto del Espíritu Santo. Y son actitudes piadosas que caracterizan la vida de los que pertenecen a Dios, por fe en Cristo y poseen el Espíritu Santo. Qué bonito eso, ¿verdad? Son características piadosas que son de Dios, pero se manifiestan a través de nosotros para que otras personas puedan conocernos. Y miren esto, que me parece tan maravilloso porque son 9 características. Vamos a verla, mira. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9 características o actitudes. Porque si te das cuenta, cada una de ellas son actitudes que tenemos que ejercer nosotros. Son actitudes de nuestro comportamiento, pero todas ellas se conectan entre sí de tal forma inexplicable para ser parte de la conducta de nosotros como cristianos. Si las 9 se van a entrelazar, porque es muy difícil que tú puedas decir, tengo amor si no eres piadoso. Tengo templanza pero no tengo paz. No, cada una de ellas tienen que estar conectadas para que todas sea una sola tipo de conducta que tengamos. Y al final es para la gloria de Dios. Porque esas se van a conectar de tal forma que sea parte del fruto del Espíritu Santo. De esas 9, la semana pasada el pastor Juan habló de templanza. Y si no la han visto, está en YouTube ya pueden verla. Y esta semana vamos a ver lo que es la mansedumbre. Creo que a veces decimos muchas veces, mansedumbre, él es manso, y pensamos que mansedumbre es porque lento, o tranquilo, o falta de carácter, porque así se ha ido ejemplificando. No, el manso es porque él es como hasta tonto a veces, sí, es muy manso, como dice el dicho, manso pero no menso. Así dicen, ¿no? Así es, pero mira lo que dice la mansedumbre es amabilidad, humildad, suavidad, benignidad. ¿En la condición de qué? Condición de trato hacia otras personas. No hacia ti. Es amabilidad, humildad, suavidad, benignidad hacia otras personas. Teniendo paciencia a pesar de la ofensa. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿verdad? Es difícil. Creo que es una de las características de nuestra conducta más difícil de implementar. Porque ¿cómo haces tú? Como dicen, pero mira, voy a terminar de leerlo aquí, que no perdeme. Dice, a pesar de la ofensa, mira esto, sin deseo alguno de venganza o retribución, está libre de arrogancia o presunción. ¡Wow! Mira, en San Cristóbal, tú sabes, hay un dicho muy común que dice,
se metieron con los coroticos del pesebre. Eso porque en las partes altas de allá, ahí les encanta hacer los pesebres porque, claro, usan todo lo natural y todo eso. Y ellos cuidan mucho. Para el andino, el pesebre tiene un gran significado, pues, en sus tradiciones. Pero si alguien viene y toca al angelito, toca al burrito, lo mueve de ahí, ¡ay! Esas mujeres se ponen bravas, bravas. Y los que son andinos saben. Y se ponían a pelear y no les gusta que les muevan nada. Por eso es el dicho. Se metieron con lo más preciado de ellos. Así sucede con nosotros. ¿A quién le gusta que se metan con sus hijos? Con alguien querido, con su papá, con su mamá, hasta con el perrito. No les gusta, porque es algo que tú aprecias. Entonces imagínate qué sucede cuando tú tienes que ser manso, es decir, tienes que tener amabilidad, humildad, suavidad con aquel que te hizo daño, que te ofendió, y que te está haciendo daño a ti o a alguien que tú quieras. Entonces dice la palabra que tienes que no tener ni arrogancia, ni presunción, ni venganza, ni retribución de lo que te están haciendo. Porque ese es el fruto del Espíritu Santo. Porque soy cristiano. Qué maravilloso es así. Y es posible. No es imposible para nada, porque la mansedumbre del cristiano a veces piensa que somos débiles por ser así. Pero mi amigo, eso no es debilidad, eso es fortaleza, porque tú sabes que es difícil. La lucha interior de tus emociones, porque cuando ocurre algo que te hace daño, que te ofende, que te atanca, que te empiezan a dar como que con la llaga, que taca, 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 que tú dices, ya, pero esto, pero ya, pero taca, 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 taca. Oye, yo te voy a decir, yo me empiezo a poner rojo. Y como soy blanco, bueno, ahorita estoy quemado por el fin de semana ya en la actividad de los varones, pero yo me empiezo a poner como rojo y me da calor. Y puedo explotar de tal forma que me iba a decir que yo no puedo ni controlar lo que puedo decir en ciertos momentos, que podía decir en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque es esa lucha interior de tus emociones, de la arrogancia, de controlar impulsos hacia un ataque que te están dando. Pero el Señor dice que el cristiano debe ser manso, que ante ese ataque, ante esa situación difícil, tú debes tener tranquilidad y saber reaccionar sin ofender a esa persona, sin atacarla, sino darle amor. Eso es mansedumbre. Pero entonces necesitamos tener una fuerza muy grande que solamente viene de parte de Dios para poder controlar esa ira y esa emoción difícil en nuestra vida. Porque están atacando a alguien querido. Mira, mi hermano, eso pasaba muchísimo conmigo. Yo le voy a decir que para mí, una de las cosas más difíciles de atacar son mi carácter. ¿Por qué? Porque antes de yo vivir mi encuentro con el Señor. ¿Por qué digo vivir? Porque yo nací en un hogar cristiano, conocía la palabra estaba en mi conocimiento, pero no estaba revelada en mi vida. Sabía lo que decía la palabra, sabía lo que dice la Biblia, pero aún no estaba viviendo una vida de relación con el Señor y no permitía que la palabra se revelara en mi vida. Y entonces era muy explosivo. Tenía un carácter explosivo donde, como decía, cuando me decían algo, yo... Y fui creciendo muy rápido a nivel profesional. Y eso hizo de, como era tan joven, pues las personas en el medio mío, con puestos altos, eran muy mayores. Y muchos decían que es este muchachito, que conoce a este muchacho en lo que está haciendo, que sabe este muchacho de 29 años de gerenciar y está aquí, y yo no. Y entonces vamos a hacer la guerra. Y yo dije, bueno, me armo de mi coraza y a mí no me van a atacar. Entonces, si a mí me decían 3, yo les decía 10. Para mostrar que era fortaleza. Pero entonces lo que sembraba en otros era miedo, temor, angustia. Si les digo algo me va a votar, me manda el abogado de una vez para que me voten. Y si yo llamaba a alguien a gerencia, era difícil. Y eso fue muy duro, muy difícil. Es más, hasta tal punto que me acuerdo que cuando me tocaba hacer presentaciones a la propietaria, yo era el que más bien controlaba la situación. Y si ella decía algo que a mí no me gustaba, yo hasta tal punto que ellos tenían que decir, me quedo callado porque se puso bravo. Y les podía decir, si no les gusta, pues hasta aquí trabajo. Agarro mi avión y me voy. Ustedes deciden. Porque era lo que yo quería. Arrogante, pedante. Y no me gustaba que me llevaran la contraria en nada.
Y así fui llevando, pero tuve un momento en que tuve un encuentro con el Señor. Y cuando tuve ese encuentro con el Señor me fui dando cuenta de que eso no era una actitud correcta. Y empecé a entender, a ver lo que pasaba y fui cambiando mi manera de pensar. Por eso es que yo te digo, yo entiendo cuando me dicen a mí, ¿cómo hago? Es difícil para mí. Yo quiero ser una persona mansa, humilde, que no busque rencor ni la rabia. ¿Cómo hago cuando mi papá no conoce de Cristo y está todo el día diciéndome a mí? Por ejemplo, puede suceder que esté el papá todo el tiempo diciendo a una persona, mira, ¿por qué vas a esa iglesia? No te quiero que vayas para allá, deja tiempo en tu familia y empieza a atacarte, hasta tal punto que tú le puedes decir, ya, cállate, no quiero escucharte más. ¿Por qué? Porque no quieres que vaya contra tus principios, que esto está formándote, pero él no te entiende. ¿Cómo tú haces que una persona que no tiene el Espíritu Santo entienda tu carácter, lo que tú quieres hacer? O cómo tú haces cuando una persona que no conoce del Señor te está atacando tu vida, tu gente querida, y tú quieres defenderte. Pero tú sí conoces al Señor, tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Porque tú sabes que para ser manso y para poder tener la característica de la mansedumbre dentro del fruto del Espíritu Santo es necesario algo muy importante, que es la sabiduría de Dios para enfrentar cada una de las situaciones. Pero ¿de dónde viene la sabiduría de Dios? A través de su Espíritu Santo. Pero Dios es un caballero. Dios nunca te va a dar nada que tú no permitas que puedas usar. Pero si tú quieres empezar a brotar la característica del fruto del Espíritu Santo, es necesario que tú te rindas a Él y digas, Señor, yo necesito que seas tú el que controles mi vida. Quiero tu sabiduría de lo alto. Y por eso hay 3 características que están en el Nuevo Testamento que nos explica, porque el Señor en su sabiduría sabe que es difícil poder ejercer y poder tener una conducta donde los 9 elementos que son el fruto del Espíritu Santo puedan ser manifestados por nosotros. Pero Él dice, sí hay cómo hacerlo. Y está en el Nuevo Testamento y vamos a buscarlo hoy. La primera característica o la primera manera en la cual podemos vivir con mansedumbre está en Colosenses 3:12. Dice así, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué es lo que dice? Vestidos pues. Tenemos que vestirnos. ¿Y qué significa esto? Significa someterse a la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Jesús es nuestro mejor ejemplo de mansedumbre. Jesús en la tierra fue, mira, antes de ser crucificado, era atacado verbalmente. Los fariseos vivían todo el tiempo atacando lo que él estaba diciendo. ¿Y cómo hacía Jesús? Sabiamente le decía bajo una parábola o bajo un ejemplo cómo eran las cosas. ¿Y qué terminaban haciendo los fariseos? Quedaban en silencio, callados, se retiraban. Y luego volvía otro día, se los encontraba y blucutu seguían atacándolo. Atacando lo más apreciado para Jesús, que era lo que el Señor, el Evangelio de Dios que venía a hacer aquí en la tierra. Y lo que Dios quería trabajar para las personas. Y Él volvía nuevamente, ¿cómo? Con paciencia, con humildad, a hablar con ellos y explicándoles lo que debía pasar. Él nunca se fue de ir a decirle a ustedes, ¿hasta cuándo les explico? La palabra no muestra eso. La palabra decía que Él volvía y les explicaba, volvía y decía, de cierto os digo. Y después venía otro tema y de cierto os digo. ¿No se han dado cuenta de eso? Eso es mansedumbre. Eso es sabiduría. Cuando a Jesús fueron a buscarlo para llevarlo a crucificar, venían toda esa gente alborotada, dice la palabra, con sus emociones a buscarlo a Él para llevarlo a crucificar. Los apóstoles salieron a defenderlo. Salió Jesús. Y Jesús estaba antes de eso haciendo ¿qué? Buscando la voluntad de Dios, orando. Y Él dijo, no van a atacar, nada de esto. Yo me voy a cumplir la voluntad de Dios a la que yo vine. Eso es someterse a la voluntad de Dios. Y es cuando tú empiezas a decir, mi carácter debe ser moldeado por el Señor. Cuando yo entendí eso, yo fui cambiando también mi manera de pensar. Ya empezó las emociones a decir, oye, ¿cómo controlo esto? ¿Cómo hago para no ser fosforito que me prendo rapidito y me consumo y exploto?
Entonces ya yo entendí y cambié mi manera de gerenciar y de llevar las cosas. Entonces yo tenía una oficina atrás, en mi oficina un cuartico atrás que era el baño. Y ese baño empezó a ser mi cuarto de oración y mi refugio. Entonces yo cuando sentía que había situaciones que ya yo iba a explotar, que ya no tenía paciencia, que ya me iba a ir a otro lugar, empecé a hacer otras cosas. Dije, bueno, permiso, hablamos después. Y me retiraba, y iba a mi baño, voy al baño no, iba a orar. Y Señor, te entrego esta situación, quiero que seas tú controlando, quiero que seas tú dándome paciencia, dame sabiduría en cómo debo responder. Deja que no sean mis emociones. Y descansaba. Y estaba tranquilo y luego salía, vamos a volver al tema que me decías. ¿Qué me decías? Esto y esto y esto y esto. Y lo sabía manejar con más calma. Pero no, antes yo no hacía eso. Antes me salía corriendo, me iba a la esquina, me fumaba un cigarro. Ahora que lo voy a hacer, le voy a decir esto y esto y esto. Ay, por aquí no me van a agarrar. Si me dicen esto, les hago esto para que no me agarren por aquí y salgo ganando yo. Y así iba. Pero no, cuando tú entiendes que tienes que someterte a la voluntad de Dios, tú te calmas. Y cuando te calmas empiezas a llevar todo de acuerdo a lo que el Señor te va a ir guiando y que la paz del Señor sea reinando en ti. Esto quiere decir que el Espíritu Santo de Dios dentro de ti es tu control total y tu guía. Es tu consolador y no tus emociones. Por eso es que el cristiano tiene una fuerza interior muy grande. ¿Y cuál es esa fuerza interior? La fe en el Señor, que es la que te motiva a caminar y a guiar en todo momento. ¿Que no es fácil ser manso? No, no es nada fácil, porque necesitas tener mucha fortaleza, mucho dominio propio y fe que el Señor es tu guía y tu ancla en todo caminar. Yo conozco dos personas que son unas personas mansas de corazón, y esas son mi esposa y mi suegra. Mire, ellas son impresionantes. Ellas tú les pueden venir a alguien o puedes decirle esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y ellas están tranquilas, sonriendo, vienen, pero cuando hablan, tienen una sabiduría tan alta que en 3 palabras pueden decir algo que la persona se queda en silencio y se puede retirar con todo lo que dijo. Y hasta te dice, perdón, tienes razón. Eso es sabiduría, eso es mansedumbre. Porque te acuerdas que la mansedumbre era saber cómo reaccionar ante los ataques de otras personas que te puedan ofender, que te puedan lastimar, sin rencor y sin lastimar a otra persona. Eso sí, a Jesús. Jesús es nuestro mejor modelo. Jesús sabía cuándo callar, sabía cuándo hablar y sabía cómo reaccionar con sabiduría ante cada situación. La pregunta es, ¿nos estamos sometiendo nosotros a la voluntad de Dios ante esos problemas difíciles que enfrentamos día a día? Ante esas personas que nos quieran atacar o nos quieran ofender día a día. Ante esas personas que no conocen de Jesús, que nos lastiman. Y más bien somos nosotros los que tenemos que darle ejemplo de cómo debemos actuar y comportarnos día a día. Mira lo que dice el punto 2. El punto 2 dice así. Dice que tenemos que tener disposición a ser enseñados por la palabra del Señor. Santiago 1:21 dice así. Por lo tanto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid ¿con qué? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, lo que transforma nuestra manera de pensar, lo que regenera nuestra manera de vivir, lo que cambia nuestra manera de pensar es la palabra del Señor. Es la Biblia. Venimos los domingos como cristianos a veces a unirnos como familia, a recibir la palabra, a alabar el nombre del Señor. Pero si no permitimos que la palabra transforme nuestra vida, no hay transformación en nuestra forma de vivir. No hay transformación en la conducta. Tú puedes estar, mi querido hermano, con cariño se lo digo, pero tú puedes tener todo el día alabanzas en tu casa, todo el día escuchando música cristiana en tu carro, escuchar todo el día 30 predicaciones. Pero si tú no te sientas a escudriñar la palabra del Señor y que esa palabra se revele en tu vida, no hay cambio en tu conducta. Por eso es que mucha gente dice, y eso que es cristiano, pero mire cómo se comporta cuando viene el perrito a orinar de la frente de la casa. Se comió toda la urbanización. O mire cómo se comporta cuando viene a ver a su hija al colegio. O mire cómo se comporta hasta con su propia familia.
Porque la palabra si no se revela en tu corazón y tú no permites que el Espíritu Santo de Dios sea el que obra en tu vida y que se manifieste el fruto del Espíritu Santo, no hay visualmente un testimonio fiel de lo que está transformando tu vida. Y lo que transforma es la palabra del Señor. Cuando yo empecé a leer Proverbios, y te lo voy a decir, y se lo dije ayer a los hombres allá en el encuentro, les dije ayer, mira, tú quieres empezar a ver cambios en tu vida, empezar a ver cambios en tu trabajo, en tu familia y en todos los lugares, empieza a leer Proverbios. Tú puedes orar al Señor todos los días en rodillas y decirle, Señor, cámbiame, cámbiame. Pero si tú no empiezas a leer la palabra de Dios, que es la que transforma, que es la palabra de Dios que se siembra en nuestro corazón, tú no vas a entender lo que el Señor quiere que haga contigo. Porque eso no ocurre por arte de magia. Pero Proverbios tiene 30 capítulos. Es decir, un capítulo puedes leerlo al día, en un mes. Y yo les dije, no lo lean un mes. Lean un versículo, porque solamente un versículo tiene tanta información de cómo debes vivir con tu familia, con tus amigos, con tus hermanos, en tus negocios, en todo, porque es sabiduría, es el libro de la sabiduría de Dios. Y son consejos de vida que te va a ayudar a cómo caminar en todo momento en tu vida. Así lo hice yo. Y cuando yo entendí de que la sabiduría viene de parte de Dios, yo cambié mi manera de pensar. Y yo empecé a decir, Señor, ante situaciones y problemas, quiero que seas tú el que me guíe. Yo me acuerdo que antes habían proyectos en la compañía donde me decía, tumba esto, haz esto y arréglame todo esto. Y yo me trabajaba en arreglar y me esmeraba y le escribía, así va muy bien, Marcos. Después cuando venía me decía, esto no me gusta. ¿Quién lo mandó a hacer así? ¿Y quién te pidió este color? ¿Y quién te dijo esto así? Ya explotaba. Bueno, pero si es que no puede ser, yo me meré 6 meses en esto, trabajando, y me ponía bravo. Y usted me está haciendo perder mi tiempo. Yo como que mejor le entrego a su empresa y haga usted lo que usted quiera hacer con su compañía. Ay, no. Y se ponía asustado. Infundía temor a otras personas. Después cuando empecé a entender de que más bien el sabio calla y sabe qué palabras usar, y empecé a entender de que es el Espíritu Santo que debe llenar tu vida y que yo tengo que ser manso y humilde de corazón y no afectar con mis palabras a otras personas, sino más bien bendecir a otras personas y tener sabiduría en decir las cosas. Cambié mi manera de pensar y mi manera de hablar también. Yo le decía, ya después le dije, mira, qué bien. Bueno, ¿no le gustó? Usted es la propietaria. Pero yo aquí tengo los chats donde hablé con usted y me dijo usted que le pusiera esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero es su decisión. Si usted quiere cambiarlo, yo lo cambio. Al final, usted es la dueña de la compañía. Yo soy un administrador. Yo gerencio, pero es su decisión porque el hotel es suyo, no es mío. Si usted quiere cambiarlo, esto va a demorar 6, 7, 8 meses. Por supuesto, mi oración por dentro era, Señor, que no lo cambie porque no quiero hacer trabajo de nuevo. Pero estaba siendo más bien sabio en cómo decirle las cosas a ellas y dejándome guiar y que sea el Señor, de acuerdo a su voluntad, tocando el corazón de ella en lo que hay que hacer. Y la respuesta de ella, oye, me estás diciendo, 1, 6 meses más de tiempo. 2, que lo que ya gasté no lo voy a volver a gastar y yo no quiero gastar más plata. Tienes razón, Marcos, deja esa cosa así, después vemos cómo hacemos. Al final va a funcionar. Es diferente a como yo me puedo expresar, a yo explotar bajo mi ira, ofenderla, gritarle y al final diciendo, uy, me voy a volver de aquí porque este tipo es un grosero, pero al final es que necesito acá porque es el que me está solventando los problemas. A muy diferente que diga, wow, me hizo ver cosas que no son. Lo mismo ocurre, pero con mansedumbre y sabiduría de Dios, saber cómo expresar sin afectar a otras personas, aunque para mí, me estaba afectando. Porque era pérdida de tiempo, 6 meses de trabajo y 6 meses de dolor de cabeza para mí. ¿Viste la diferencia en las situaciones? Pero eso ocurre cuando yo empecé a escuchar la palabra y a entenderla y a cambiar mi manera de pensar y cómo reaccionar ante las cosas. Ahora es imposible, ¿no? Lo posible es que tú empieces a permitir que el Señor guíe tu vida y que el Espíritu Santo de Dios transforme tu manera de vivir. Y te aseguro que tu forma de comportarte ante tus hijos, tu hermano, tu familia, tu papá, ante situaciones difíciles o tus vecinos, va a ser totalmente diferente. Y van a decir, ¿qué pasó acá? Y te van a preguntar mañana, ¿por qué tú eres así? Y tú le puedes decir, bueno, porque el Espíritu Santo de Dios está cambiando mi vida. Y ahora soy una persona mansa, que no quiero hacer daño a otros. ¿Y dónde ocurre eso? Bueno, vamos a mi iglesia y vas a conocer lo que dice la palabra del Señor y vas a ver cómo el Señor puede también cambiar tu vida. Y tienes un alma más para Cristo.
que es parte de nuestro objetivo acá. Mira lo que dice el número 3 para terminar. El número 3 dice así, Efesios 4:2. Vamos a leerlo, y vamos a leerlo juntos. Vamos a leerlo un poquito ahí, los tres, porque yo sé que a todos nos va a servirse así. Con toda humildad. ¿Y qué dice después? Y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¡Wow! ¿Con qué? Con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Por eso es que el manso tiene consideración por los demás y sabe cómo actuar por los demás con amor. Aunque sean situaciones que tú mismo puedes descontrolar, por lo menos mi esposa, yo la amo y la quiero muchísimo, pero ahorita está viviendo un embarazo y el embarazo a veces tú sabes que la sangre fluye doble, como dice ella, y las situaciones después y se vuelven un poquitico más volátiles, ¿verdad? Entonces cuando eso va ocurriendo, yo también puedo ser más volátil porque bueno, tengo un temperamento que al final yo sé que tengo que ser controlado por el Señor. Entonces, ¿qué diferencia? Es que yo también en calle ya empieza, pero ¿por qué me dices esto? No, yo no te dije esto. No, pero ¿por qué me lo dijiste? No, pero yo te lo dije, fue de otra circunstancia. Y empieza a explotar. Y qué diferente es que yo empiece, bueno, sigues tú, no, pero yo te dije, a ver quién va a ganar, porque yo soy el que voy a ganar, porque yo no soy el que tengo, ella es la que está embarazada y no es la razón, porque la razón la tengo yo. Y empezamos una discusión. ¿Y qué hago ahorita? Yo la abrazo, ven, acuéstate aquí, eso es el bebé que te está haciendo tener doble personalidad y cálmate aquí. El carácter se te va subiendo. El culpable es Luis Marco, claro, porque está creciendo, ¿sabes cómo es eso? Entonces ella, con amor, se queda, el amor la calma y entonces ella, tienes razón, hija, ¿qué me estabas diciendo? Ya no me acuerdo, pero dame otro bracito mejor. ¿Viste? Eso se llama mansedumbre. Eso se llama tener sabiduría en cómo sobrellevar las cosas. Y por eso es que Efesios 4:2 dice, soportándonos con paciencia unos a otros, ¿en qué? En amor. Si yo en vez de reaccionar bajo la ira, bajo la emoción de la rabia, de la adrenalina que me pueda dar, yo me calmo y en mi fuerza interior me entrego al Señor y confío en su palabra, y me expreso en amor, es muy diferente a la situación como puede terminar. Que habrá una guerra de conflicto entre varios. Y una pelea entre ver quién es el mejor. No, el manso de corazón realmente es sabio y lucha con su interior para poder mostrar a otro el amor de Dios que habita en él. Y te acuerdas que el amor es otro fruto del Espíritu Santo. Que todo eso que digo, todos van conectados para uno solo, que es para la gloria del Señor. Qué maravilloso es la mansedumbre, y por eso es que te quiero decir lo siguiente. Mira, el verdadero manso lucha con su fuerza interior no finge, porque empieza a hacer una conducta que es natural. Porque imagínate que yo una circunstancia difícil, yo ahorita ya vengo, voy a orar y dice, ¿qué pasó con el pastor? No, me fui a orar y después volví, ya oré, ya me calmé. No, porque ya fluye natural. Ya empieza a ser, cuando tú sabes que tu emoción va a empezar a subir, y la adrenalina empieza a subir, tú ya dices, Señor, toma el control. Y te vas calmando solo, y vas haciendo la situación. Por eso es que realmente cuando nos entregamos a Él, el manso de corazón disfruta de una paz inigualable ante situaciones difíciles que solo Dios es el que controla. Y eso va a fluir solito, no es fingido, es solo. Así ocurre conmigo ahorita. Conmigo ahorita ocurren situaciones que a veces ni yo sé, porque hasta recibo los golpes. Y como pastor no pasa eso. A veces nos llegan los problemas y nos hablan como si nosotros fuéramos los culpables y ni sabemos de qué están hablando. Y yo digo, pero a veces me provoca decir, pero ¿qué tengo yo culpa de esto? No, ninguna. Pero en amor corregimos, enseñamos y damos las exhortaciones que tenemos que dar. Sin ofender a ninguno, buscando la sabiduría de Dios. Eso es ser manso de corazón. Un padre debe ser manso, porque criar un adolescente no es fácil. Criar un niño ahorita, tan hiperactivos como son, no es nada sencillo. Porque los niños ahorita tienen la energía como al 3000. No es como en la época que nos decía, siéntate, y uno se sentaba. Bueno, yo era así.
Ella me decía, siéntate, y duraba 2 horas sentado ahí y no me movía. Ahorita dice, siéntate, no, es como si la imagen corre. Pero entonces hay que tener esa humildad y paciencia y mansedumbre para poder ir sobrellevando cada situación, para poder tener sabiduría en cómo explicarles a otras personas cada actitud que es correcta y cómo se deben hacer las cosas. Eso es parte de ser manso. Entonces es una característica tan bonita y tan trabajosa para nosotros que debemos sembrarla en todo momento. A veces, como les digo, se confunde manso con debilidad. Se confunde manso que esa persona más bien es tonta. No, es una persona fuerte de corazón, fuerte de carácter, porque tiene control de sus emociones para poder amar a aquel que le va haciendo daño, a aquel que está sin control. Y es lo que nosotros como cristianos tenemos que tener como número 1. Porque nosotros tenemos la misión de mostrar a otros el amor del Señor. No entre nosotros mismos, porque ya entre nosotros fluye solo. Nosotros amamos a nuestros hermanos. A mí me alegra cuando yo veo que pasa una situación y toda la iglesia se une a ayudarse y a estar ahí cuando un hermano está en una situación difícil. Eso es amor entre nosotros como familia cristiana. Pero cuando tenemos que mostrarla afuera, aquel que no conoce de Cristo, es cuando tenemos que aplicar esta mansedumbre. Y poder mostrarles a ellos de que somos diferentes, aunque ese vecino te haya hecho daño, aunque esa persona te haya lastimado, aunque esa persona todos los días te ataca y un día está en una situación y tú vienes con amor a dar la solución a ese problema. Eso es mansedumbre. Eso es el amor del Señor obrando hacia otras personas. Y es así como debemos ser todos los días, como Jesús hizo aquí en la tierra. Porque Jesús es nuestro mejor ejemplo de mansedumbre aquí en la tierra. A pesar de ser humillado, maltratado, ofendido, Él, por amor a nosotros, hizo todo y soportó todo lo que tuvo que soportar. Nunca fuera de sus cabales, siempre con amor hacia las demás personas. Así que ahí donde estás, ponte de pie y vamos a orar al Señor, porque la única forma de poder controlar nuestras emociones es sometiéndonos al Señor. Eso implica rendirnos a Él. Eso implica abrir nuestro corazón a Él para que Él sea el que nos guíe en todo momento y que su Espíritu Santo sea manifestando sus 9 características del fruto como una sola conducta en nosotros. Que mañana la gente pueda decir, wow, yo te veo a ti y veo a través de ti siempre gozo, siempre te veo en paz, siempre te veo siendo una persona misericordiosa, alegre, siempre te veo aunque tengas los 1000 problemas que conozco, que más bien te ayudo todos los días, tú estás tranquila cantando. ¿Por qué eres así? No sé, fluye solo en mí. Ese es el Espíritu de Dios que abunda en mí. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y yo sé que hay muchos acá que saben de lo que estoy hablando, porque lo viven diariamente. Y yo quiero que hoy, todos los que estamos acá, salgamos viviendo, manifestando y sintiendo el poder de Dios dentro de nosotros. Así que cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás y abre tu corazón al Señor. Dile, gracias Padre. Gracias Padre porque sé que estás con nosotros. Hemos podido sentir tu poder, hemos podido sentir tu mano protectora día a día en nosotros. Hoy Señor nos entregamos a ti con humildad en nuestro corazón para que sea tu Espíritu Santo guiándonos en todo momento, Señor. Queremos ser unas personas mansas de corazón, las personas con humildad en nuestra manera de vivir, que podamos amar a otros así como tú nos enseñaste, Señor, que era el amor, que podamos, Señor, a pesar de la ofensa, de la falta de perdón, del maltrato, Señor, amar a las otras personas. Gracias, Señor, porque sé que tú estás cambiando nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has transformado muchas personas acá, pero vivimos un proceso diario, Señor, de santificación delante de ti, donde hoy, Señor, entregamos nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, a poder manifestar ante otros el fruto del Espíritu Santo, Señor, y que puedan ver que lo que abunda y guía en nosotros es tú, Señor. Que podamos con nuestro testimonio y nuestra manera de vivir alcanzar a más personas para ti, Señor. Ayúdanos en nuestro hogar
poder nosotros ser esas anclas diarias, Señor, en la manera de pensar. Oh Jesús, eres el centro de nuestra vida, eres el centro de nuestro corazón. A ti nos entregamos, Señor, porque eres tú nuestro creador. A ti nos rendimos, Señor, porque sabemos que eres tú la fuente de agua viva, Señor. Que tu palabra se revele diariamente en nosotros. Ayúdanos a sentir el deseo diario de escudriñar tu palabra para poder ser transformados por ti y que esa se pueda revelar para que cada día nuestra conducta pueda ser mejor delante de ti. Que podamos ser personas obedientes a ti en todo sentido, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás obrando. Gracias, Señor, porque tú harás, tú haces y siempre estarás con nosotros, Señor. A ti nos entregamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.